Bienvenidos a otro capítulo de esta sección Especialista No Verbal, en la que entrevisto a especialistas en comunicación y comportamiento no verbal internacionales. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a un colega español. Él es periodista y consultor en comunicación política y experto en comportamiento no verbal. Es el fundador y editor de una página web que tiene muchísimas vistas a nivel mundial, análisisnoverbal.com. Fue premiado en 2017 por la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington como mejor blog político del año. ¡Wow! Con nosotros hoy nos va a hablar de cómo la comunicación no verbal se puede aplicar en la vida cotidiana y en su profesión como periodista, César Toledo. Quédate y mirá la entrevista completa. Bueno, acá estamos con César Toledo, analista del comportamiento no verbal español. Desde ya, hoy es sábado, el momento en que lo estamos grabando, tengo que agradecerle muchísimo. Gracias, César, por estar acá y tomarte el trabajo y el tiempo de sábado, hoy, tener esta entrevista. Muchas gracias, César. No, gracias a ti, Alan, por darme esta oportunidad de que me conozcan también tus seguidores, que sé que son muchos, no solo en Algunos. Argentina. Y para mí lo sabes, es un placer, te sigo hace ya algún tiempo y no es fácil encontrar profesionales y compañeros que se dediquen a esto y que combinen también como tú el divulgar esta ciencia y al mismo tiempo ser riguroso, que no siempre es fácil combinar las dos cosas, hacerlo ameno y sin perder el rigor, y eso es algo que yo valoro muchísimo. Estoy encantado de estar hoy aquí contigo. Bueno, la verdad que escuchen cómo me está recibiendo a mí César, la verdad es un placer, muchísimas gracias César, se agradece un montón y vamos directo a las preguntas, la gente te quiere conocer, quiere saber qué es lo que haces y por qué, esto es lo que a mí también me genera esto de que, ¿por qué preguntarnos sobre el comportamiento no verbal? Y a muchos de los que estarán escuchando o viendo esto, quizás piensan, digo, yo tengo alguna percepción, tengo como un sexto sentido, estoy viendo algo que otros no ven. Te pregunto a ti, César, ¿cuándo te diste cuenta que eras bueno analizando el comportamiento no verbal? Que veías cosas que otros no veían. La verdad es que no lo sé. Tendría que remontarme prácticamente a mi infancia. Yo creo que siempre he sido una persona muy observadora, que me ha gustado mucho ver las conductas y los comportamientos de los demás. Mm, También he tenido siempre una cierta intuición, y la intuición tiene mucho que ver con el comportamiento no verbal, con el análisis de la conducta, ¿no? Es a través de ese sexto sentido, esa parte pues que no somos conscientes de ella y no sabemos ponerle nombre, pero que nuestra sensibilidad se da cuenta de que está observando cosas que a lo mejor otras personas pasan desapercibidas. A mí me ocurre, la verdad, que desde pequeño, desde muy pequeño. mm, Tengo memoria desde casi, hay situaciones de los 2 años de las que me acuerdo perfectamente, no porque wow. yo recuerde que tuviera 2 años, sino porque al recordárselo a mis padres me han dicho, pero bueno, si en ese momento tú tenías esta edad, ¿no? Y hay situaciones que a mí me han marcado y que siempre he tenido muy presentes en la memoria, quizás porque me he fijado más que otras personas. Entonces, no sabría decirlo, pero ¿Por qué sí no sé nos que siempre contás he sido muy curioso. una de esas historias? Puede ser muy ilustrador para la gente entender, bueno, cómo ya de pequeño tenías una tendencia a percibir comportamientos que otros dejaban pasar. ¿Te acordás Pues de alguna sí, puntual? yo recuerdo, es tan concretamente que te comentaba, luego me han comentado mis padres que yo tenía escasamente 2 años, y era porque ocurrió en un sitio que era donde íbamos de veraneo normalmente, y en aquel momento no estábamos de veraneo, habíamos ido en pleno invierno a revisar el apartamento, a ver las cosas cómo estaban, y entre los juguetes yo encontré un tambor mío, pequeñito, que me gustaba mucho, y mi padre se puso a jugar con él, con el pie apoyado en la barandilla. Fíjate, yo tenía 2 años y lo recuerdo visualmente como si fuera hoy. Estaba apoyado en la barandilla de la terraza y con el pie jugaba a hacer que tocaba el tambor, y yo me estaba dando cuenta que se le iba a ir el pie y que me iba a romper el tambor, y yo estaba muy enfadado.
a los pocos minutos acabó la broma, pues con que se le fue el pie efectivamente y Wow. se rompió el tamborcito, ¿no? Y a mí aquello me marcó, yo lo recuerdo visualmente como si fuera hoy. Y luego al comentarlo con mis padres, pues ellos me decían, mira, eso fue en tal sitio, recordaban perfectamente, y bueno, tú debías tener 2 años y medio, no llegarías a los 3 años, sacando las cuentas. Entonces, es una, no sé, es una sensibilidad que he tenido siempre y a la que, bueno, luego he ido intentando ponerle nombre, ¿no? A esas cosas. Bueno, esto que nos cuenta César de que todos de alguna manera somos expertos en comunicación no verbal porque lo venimos practicando del momento en que nacemos. Es Mm, nuestra vía de comunicación con nuestros padres, es la primera y mm, única que tenemos. Ahora, ujú, César nos cuenta que vos tenés una predisposición natural quizá a ser más observador, a prestarle más atención, a ser más sensible a los comportamientos. Sin embargo, en algún momento de tu vida, hace ya varios años, no vas a contar hace cuántos, empezaste a estudiar el tema en profundidad, digamos, leyendo artículos, libros académicos. Bueno, mm, el hecho de haber estudiado, una cosa es la intuición y otra cosa es el estudio mm, profundo de la comunicación no verbal. claro. ¿Cómo crees que te cambió a nivel personal o en tu vida conocer y estudiar sobre la comunicación no verbal? Hombre, empecé a estudiarla, llevo estudiándola mucho tiempo, pero estudiarla académicamente, Ujú, formalmente, claro. yo creo que fue en el año 2013, creo recordar. Era la primera promoción, el primer posgrado que se hacía en España, primer posgrado universitario, de la mano además de la Fundación Behavioral Law. Behavioral Law, sí. Exactamente, y fue en ese momento cuando empecé a estudiarlo, bueno, pues con un componente científico del que yo hasta ese momento carecía. Y, y para mí fue sorprendente. Lo primero, ponerle nombre a las cosas, como te decía Mm, antes, ¿no? Empezar a darte cuenta que cosas que uno observaba y que uno intuía y que creía que tenían una cierta significación, de repente empiezas a ponerle nombre y a darte cuenta de que tienen una base científica, que tienen una razón de ser y que tienen un fundamento en el que puedes apoyarte. Para mí eso ha sido muy valioso en mi trabajo. Yo trabajo como periodista, trabajo como consultor de comunicación política y para mí eso pues me cambió muchísimo, ¿no? Me abrió los ojos a muchas cosas en las que yo iba un poco a ciegas, ¿no? Iba más mm, movido por la intuición que por otra cosa. Y, y en el plano personal me ha cambiado muchísimo, sobre todo para ser capaz de conectar con los demás. A través de observar la conducta y a través de entender el comportamiento de otras personas, he sido capaz de modular el mío. De hecho, eso es lo que yo siempre recomiendo cuando hago formación o cuando me piden consejo. El primer paso para gestionar con eficacia nuestra propia conducta es aprender a identificarla correctamente en los mm, demás, porque entonces empezamos a comprender cosas. Y a mí sobre todo me sirvió para comprender reacciones que yo mismo generaba en la gente y en que los no me demás. daba cuenta que eran responsabilidad mía. Había muchas reacciones en las relaciones personales, en las relaciones sociales, en el trabajo, que decías, pero bueno, ¿por qué esa persona ha reaccionado así? ¿Por qué me ve de esa manera? Y bueno, empiezas a entender que muchas veces eres tú quien genera esas conductas. Entonces a mí me ha dado muchísima seguridad Mm. y muchísima tranquilidad también a la hora de abordar las relaciones sociales, ¿no? Porque bueno, aunque parezca que estamos metidos en esto de los medios de comunicación, yo me he especializado siempre en la prensa escrita y en la consultoría política, o sea, en estar detrás de las cámaras, en estar en un segundo plano. Mm. Y aunque parezca aquí que nos desenvolvemos muy bien delante de las cámaras y que sabemos hablar mucho y tal, en realidad, pues tenemos los mismos defectos, los mismos miedos, los mismos temores que tiene cualquiera en las relaciones, a la hora de interactuar con los demás. Y especialmente en eso me ha dado mucha seguridad el estudio, ¿no? De la comunicación no verbal. O sea que por un lado decís, a nivel personal me ha beneficiado, y esto lo he Ujú, escuchado varias veces, de que conocer sobre el tema permite mejorar los vínculos, permite entender mejor las relaciones humanas y la manera en la que nos vinculamos con los demás. Y César, vos destacás esto, que es un punto muy importante. A nivel muchísimo. profesional también detectás que te fue como un valor empezar a aplicarla. ¿No es así? Aparentemente, conocer de esto en general de cualquier disciplina, pero en el campo que es el tuyo, que es el periodismo, te fue de utilidad conocer esto. Ahora, esto que nos cuenta César de que a los 2 años ya recuerda nítidamente, es increíble, yo no tengo esa memoria, pero de que él ya era perspicaz al observar el comportamiento, también tiene que ver con un corolario y es que
no se puede apagar o encender esta habilidad, esta sensibilidad que nos dice César, no es que se apaga o se Mm, prende a voluntad. Uno la tiene y cuanto más la desarrollas, más presente la tenés. Y sí. por eso te quiero preguntar esto que para mí es un tema muy interesante. Lo he escuchado de Paul Ekman o Joe Navarro, esto de que hay un lado oscuro en la comunicación no verbal. Quizá no lo ves así, pero yo te lo consulto. Y es que alguna vez te pasó de ver algún gesto, alguna expresión que por ser más sensible, ahora las ves mucho más, y que preferirías no haber visto, que preferirías haber ignorado. Mm. A ver, siguiendo un poco con lo que te contaba, yo normalmente y con frecuencia observo bastantes conductas que paso por alto, sobre todo por mi trabajo. Trabajo con personajes públicos y bueno, ahí hay que pasar por alto muchísimas cosas, ¿no? Por lo general procuro utilizarlo profesionalmente. Esta es una pregunta además que me hace mucho. Normalmente cuando doy un curso, cuando conozco a gente que no sabe quién soy, le digo a lo que me dedico, me dice, pero yo ahora mismo, por ejemplo, me estás analizando, me estás observando. Y digo, no, yo digo, normalmente cobro por esto, no te preocupes, ¿sí? No lo voy a hacer gratis sobre la marcha. Es cierto que sí se producen, a mí por lo menos me ocurre, yo no voy todo el día analizando a todo el mundo por la calle, Mm, pero sí me ocurre que cuando hay un detalle importante, cuando hay algo llamativo, cuando hay algo contradictorio, cuando hay algo que llama la atención, enseguida se me enciende la alarma. A lo mejor puedo estar totalmente distraído escuchando a una persona, incluso sin estar interesado en el tema, pero como vea un microgesto que no encaja, como vea una expresión, una sonrisa que no va en ese momento, ahí automáticamente se me despiertan los sentidos y automáticamente me concentro y empiezo a observar. Y en cuanto a cosas que hubiera pasado por alto, la única que para mí es muy difícil de pasar por alto ujú. es la expresión de desprecio, Desprecio, iba a decir, me imaginé. la expresión de desprecio. Y yo he tenido la desgracia de verla junto con la del asco, las dos al mismo tiempo, dirigidas hacia mí. Claro, y era un ser querido, Y imagino. no, afortunadamente no era Ah, querido, bueno, no afortunadamente fue tan cara solo, la situación. solo trabajaba para él. Entonces, bueno, es muy difícil porque mi trabajo como consultor político se basa en la confianza, en la sintonía, en la comunicación, en que haya química, en que las cosas funcionen, ¿no? Y cuando te das cuenta que alguien te está diciendo que sí, que te tiene en cuenta, que te está escuchando, que valora tu criterio, que está intentando Mm, esforzarse porque todo el equipo funcione, pero le ves esa expresión de desprecio y de asco, es muy difícil pasarla por alto. Yo de hecho no la pasé por alto y bueno, de hecho ha sido uno de los casos en los que yo he terminado muy mal con la persona a la que intentaba ayudar mm, porque es que es muy difícil sobreponerte a eso, ¿no? Cuando ves lo que de verdad está sintiendo una persona por ti y además está intentando, pues en ese momento ocultarlo, ¿no? Engañándote. Así que, bueno, quizá, pero por lo general yo suelo pasar por alto casi todas, ¿no? O sea, no, sí, procuro ser bastante pragmático porque si no nos volveríamos un poco locos, ¿no? Si vamos a claro. enjuiciar a todo el mundo, nos quedaríamos pocos en el planeta, ¿no? Bueno, lo que cuenta César, que me parece muy interesante esta idea de que vamos a ver un montón de comportamientos, gestos, microexpresiones que pueden o no tener relación con nosotros directo. O sea, puede ser una Sí, expresión de desprecio, de asco que sea hacia nosotros, o a veces no es hacia nosotros, es hacia la eh, situación, un tema, pero el hecho de estar pendientes del comportamiento puede hacer que interpretemos que eso es dirigido a nosotros sí, y que también. nos persigamos mentalmente de por qué me expresó eso, qué le hice. Y yo veo que hay gente que empieza a estudiar el tema que quizá le pasa. Sí, sí, de hecho pasa mucho. A mí afortunadamente me pasa la inversa, o sea, no sé, pues casos extremos como este que he contado, pero muchas veces nos ocurre, hago un ejemplo muy gráfico, en la cola del supermercado para pagar, Sí. yo desde que me pongo en la cola empiezo a observar a la persona que está trabajando en la caja, que está cobrando. Y con que haya dos o tres personas por delante, pues muchas veces te das cuenta que la conducta que tiene ese profesional hacia los clientes es exactamente la misma con todos. Si uno no observa eso y simplemente le miras la cara a esa persona cuando te atiende a ti, pues como te haya puesto una mala cara, crees que a lo mejor es algo contigo, que es algo personal, que te está atendiendo de una manera inadecuada o que a lo mejor tú le has causado alguna reacción negativa. Y en ese momento te lo puedes tomar como algo malo, ¿no? Si observas un ratito antes y te das cuenta que esa pobre persona pues tiene esa mala cara todo el día,
pues a lo mejor lo contextualizas más fácil, ¿no? Y lo relativizas y entiendes que puede ser un problema que tenga en su casa, que puede ser un problema que tenga con su trabajo, que puede ser otra cosa Tal cual. completamente distinta que no tiene nada que ver con uno, ¿no? Pero para eso hay que tomar perspectiva, que es una cosa fundamental a la hora de observar la conducta, ¿no? Ujú. Tomo esto que decís, César, de que es un principio que la gente tiene que tener en cuenta cada vez que quieran interpretar el comportamiento ajeno. Y es que la gente tiene un comportamiento basal en una interacción específica de cómo se comporta en un determinado momento y un comportamiento basal o estándar de cómo se comportan ellos en general. Y en función de eso creamos expectativas sobre cómo se debería comportar esta persona. Y si de pronto el cajero atiende a una persona sumamente alegre y entusiasta y después cuando nos toca a nosotros nos pone una cara de desprecio y mala onda y frunce el ceño, Sí, bueno, ahí algo habremos hecho, le claro, caeremos mal, le recordamos a alguien. Es interesante esto del claro. comportamiento basal y es muy importante que lo destaques, César. Sí. Ahora, respecto de que hay muchísimos gestos, hay muchísimos comportamientos, o sea, puede haber cientos de miles, pero Mm. hay no tantas categorías para clasificarlos. Sí. Hace poco estuve leyendo, no lo terminé todavía, el libro de Behavior and Law, Ujú. el primero, comportamiento no verbal, entiendo, Sí, del cual has participado. sí, sí. Fue la verdad es que muy, para mí fue muy importante participar en ese trabajo, porque además es un trabajo científico muy serio y es un manual que, bueno, no es para todos los públicos, es para la gente que está iniciada en este tema, y yo creo que en lengua castellana probablemente sea uno de los mejores trabajos que se han publicado y con una de las mejores bibliografías que hay recopiladas en este campo, yo creo. Ujú. Me Si no decías, perdona. recuerdo mal, son como 800 artículos que han sido citados, o capítulos de Ujú. libro, artículos, capítulos de libro, Ujú. etc. Ujú. Eh, bibliografía científica muy acabada. Creo que es el único manual, técnicamente manual de comunicación no verbal de habla castellana, lo cual en eso Ujú. se destaca un montón. Sí. Y veo mucha metodología que han sido Mm. propuesta de manera auténtica por Behavior and Law, por los que la integran. Y lo que me llama la atención, y por eso te lo propongo, es que como hay tantos gestos y no tanta metodología, es difícil clasificarlos, es difícil elegir, bueno, ¿cómo clasifico un comportamiento o en una interacción? ¿Cómo elijo qué clasificar, qué no? Eso es un Mm. lío. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le dirías a la gente o cuál recomendarías para vos es la mejor manera de clasificarlos? Bueno, hay muchas clasificaciones, hay de hecho muchas escuelas, quizás la más conocida es la de Polikman y su compañero Friesen, ¿no? En su momento cuando clasificaron los 5 tipos de gestos que había en la interacción, ellos hablaban de los gestos afectivos, de los emblemáticos, los reguladores, los gestos ilustradores, los adaptadores, son 5 tipos de gestos básicos. Para mí lo más importante quizás sean, yo siempre me fijo mucho en los gestos ilustradores y en los Ujú. gestos adaptadores. Los ilustradores son los que hacemos a la hora de hablar, cuando acompañamos las palabras con nuestras manos, con nuestras cejas, esos gestos que forman parte de nuestra personalidad y que para mí tienen mucho que ver con la credibilidad, Mm. porque cada uno gesticulamos de una manera diferente, ¿no? Y cuando alteramos esa forma de gesticulación es que está ocurriendo algo. A mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Cuando se paraliza la gesticulación y sigues hablando, o cuando gesticulas de una manera diferente a como lo haces normalmente, al hablar a mí enseguida se me encienden las alarmas. Y luego otros Perdón, gestos en los... eso que destaca César se llama la hipótesis de los ilustradores, esta idea de que Sí, tenemos una tendencia a ilustrar con determinadas frecuencias. Si de pronto lo mm, dejamos de hacer o incrementamos demasiado, eso es un cambio en el comportamiento. Y sí, César dice, ojo acá hay algo sí. importante. Perdón, pero me pareció Claro, interesante. no, es que es muy interesante la aclaración que hace porque además es muy útil para todos los públicos, o sea, no hace falta saber mucho de este tema, simplemente hace falta que tú observes cómo gesticula tu pareja o tu jefe o tu compañero de trabajo cuando está hablando y ya lo conocerás la manera en que lo hace. Tal cual. Cuando hay algún cambio en esa gesticulación, pues hay que encender la alarma y observar con un poquito más de atención a ver qué es lo que está ocurriendo en esa situación. Y para mí los otros gestos que hay que tener muy en cuenta siempre son los adaptadores. Mira, este que acabo de hacer ahora, que bueno, quienes nos estén viendo lo pueden observar. Me he rascado la oreja al hablar de un gesto adaptador, ¿no?
pues son ese tipo de gestos que están vinculados con la ansiedad, con el tocarnos a nosotros mismos, el manosearnos, todo ese tipo de cosas que estás haciendo tú ahora mismo. Y para mí tiene mucha importancia porque tienen que ver con el control de nuestras emociones, ¿no? Cuando se producen ese tipo de gestos en una interacción es que la otra persona está intentando controlar sin éxito sus emociones, con lo cual ahí detrás del mensaje que nos está contando, pues hay alguna emoción oculta, puede haber ansiedad, puede haber nervios, puede haber incomodidad, hay algo que nos llama la atención y que, bueno, pues si tenemos interés en esa interacción, debemos ocuparnos de Mm. intentar averiguar qué es lo que ocurre o de facilitar las cosas para que la otra persona no se sienta incómoda con nosotros y pueda expresarse con tranquilidad. Para mí esos son los más importantes, los ilustradores y los gestos adaptadores. O sea, César nos recomienda prestar atención a estos dos grupos de gestos, estas dos categorías, Mm, los ilustradores que acompañan las palabras habitualmente y las mm, ilustran, y los gestos adaptadores que son realizados para adaptarnos al entorno. Estos, en general, autotoques, maneras que mm, manipulamos en nuestro propio cuerpo, pellizcamos, frotamos, tocamos. mm. Ahora, César, vos esto decís, estas dos categorías son importantes para el análisis del comportamiento. Y puedes decirle a la gente, presten atención a estos comportamientos. Ahora, si vos tenés que darle recomendaciones a alguien que está iniciando o que es avanzado en la comunicación no verbal, Ujú. ¿crees que hay algún principio, hay algo que es necesario que sepan? ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Qué dirías? Esto tienen que saberlo todos. A ver, lo más difícil bueno, incluso que yo creo que afortunadamente tengo superado un poco esa tendencia, pero lo más difícil de todo son los prejuicios a la hora de observar. Y es lo primero Sí. que hay que intentar liberarnos de ellos, ¿no? Porque normalmente intentamos leer la mente de la otra persona, poner palabras donde simplemente ha habido una conducta y averiguar lo que piensa o lo que de verdad quiso decir otra persona es muy complicado. Muy complicado porque están los sesgos que nos impiden ver con objetividad. Entonces, lo primero es intentar ser muy, muy objetivo, quitar todos los prejuicios de encima e intentar describir la conducta. Movió un brazo, levantó una ceja, me picó un ojo, me picó un ojo. Punto. Intentar describir las cosas tal y como son, porque si nos precipitamos a sacar conclusiones, es muy probable que nos equivoquemos. Y luego yo creo que hay pautas muy sencillas para entrenar. Yo las recomiendo, normalmente cuando hago formación las recomiendo mucho. Ahí simplemente podemos hacer un juego, yo no sé si se jugaba este juego en todos los países, aquí en España se jugaba de pequeñitos al Veo Veo. Sí. Recuerdo cuando hacíamos trayectos largos en el coche con la familia para ir a la playa y a lo mejor estábamos pues 2 horas en el coche, nuestros padres para entretenernos nos hacían jugar al veo veo y al final acababas viendo piezas del coche que no sabías ni que existían, ¿no? Cuando te decían un color imposible, entonces ya empezabas a observarlo todo con tanta atención que al final encontrabas un tornillo que era exactamente del color que la otra persona estaba diciendo. Eso agudiza nuestra capacidad de observación y ese veo veo podemos jugar a diario. Cuando nos subimos al tranvía, cuando vamos en un espacio público, en un aeropuerto, en una sala de espera de un médico, es donde además las emociones están a flor de piel y podemos entretenerlos. Yo lo hago mucho. Yo me pongo en modo observación, cuando estoy aburrido empiezo a observar las conductas de los demás. Yo recomiendo también hacerlo por canales, no querer Mm, verlo todo al mismo tiempo. Hacerlo como un juego, por ejemplo, yo voy por la calle caminando y de repente me da por contar las sonrisas, por contar quiénes van sonriendo. Entonces voy observando, fijándome en las caras de todo el mundo y vas contando, o vas contando en una sala, pues simplemente quién está triste, o quién está cabizbajo, o quién está sentado de una forma, o quién está sentado de otra. Y empezar a distinguir unas conductas de otras. Ir por canales, hacerlo como un juego en el día a día, ujú. y yo creo que otra cosa también muy fácil es quitarle el audio a la tele, quitarle el sonido. Por ejemplo, con los informativos yo lo hago mucho, porque además en los informativos cuando te ponen esos testimonios de las imágenes, la gente hablando, cuando entrevistan a transeúntes y demás, pues casi casi por las expresiones puedes ver lo que está pasando allí, lo que está ocurriendo. Y además en algunos casos, en algunos momentos, los informativos también resulta muy gratificante quitarles el audio y no escuchar lo que están diciendo, ¿no? Así que es una doble terapia, puede funcionar muy bien como doble terapia. Pero si lo tenemos grabado, si lo hacemos con una serie que nos guste, con una Mm. película,
nos permite la posibilidad de luego escucharlo con sonido. Y si simplemente tomamos unas notas muy, muy sencillitas de cuando observamos una conducta en un momento dado, algo que nos ha llamado la atención y que nos ha parecido que significaba algo, cuando luego lo escuchamos con audio podemos comprobar fácilmente si significaba eso que nosotros sospechábamos o Claro. no. Y también es una práctica que bueno, no solo a los profanos, también a los profesionales, porque yo lo hago mucho, nos sirve para entrenar la vista, para entrenar los sentidos, para no perder esa capacidad de atención, ¿no? Bueno, muchas cosas, quiero retomarlas todas, porque creo que a la gente un punteo de lo que dijiste le puede resultar muy útil, porque cada uno de estos ejemplos, cada una de estas recomendaciones puede hacer la diferencia entre que se vuelvan mejores observadores o no. La Ujú, primera, y esto lo he leído de una psicoanalista norteamericana que se llama, uff, estoy en blanco, tiene un ujú, libro que se llama On Moving and Being Moved, y ella lo que propone es que hay que separar la interpretación de la mirada objetiva. Y César nos ujú, dice, bueno, una cosa es describir el comportamiento y decir, levantó una ceja, elevó las comisuras de manera simétrica más de un lado que del otro, cerró un ojo. O ujú, otra cosa es interpretar, siente escepticismo, es una sonrisa falsa y es un bloqueo visual. No, ojo, separemos esas dos cosas, porque el primer camino para poder llegar a una interpretación correcta es la descripción del comportamiento como tal. Después nos dice que podemos entrenar la manera en la que vemos a los demás con juegos, tomándonos en el tiempo libre, como dice Morris, esto de observar como deporte, ser un estudioso del comportamiento de la gente en el supermercado, como decía César, que él ve a las cajeras, por ejemplo, en la cola del banco, en el transporte público, situaciones en las cuales es tiempo muerto, no tenemos nada para hacer, pero podemos tratar de decodificar el comportamiento de otros y hacer hipótesis de qué puede significar, qué puede estar sintiendo esa persona, qué rasgo de la personalidad puede tener. ujú, Y la recomendación que da César es ir por canales. Por canales se entiende por modalidades de ujú, comunicación, ya sea la expresión facial, puede ser las posturas, puede ser el uso de las distancias, el uso del tiempo, la vestimenta, la apariencia. A eso se refiere César por canales. Dice, bueno, ujú, yo trato de recortar, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Dice, es muy holístico. No, no, vamos de a canales, vamos de a pedazos y, por ejemplo, él ve sonrisas en la calle. La otra recomendación es escuchar la tele sin audio, esa es súper divertida. ujú. Y la otra, y no menos importante, tomar nota, porque se van a olvidar, sino de lo que acaban de ver, lo que Mm, acaban de pensar. Tomen nota. Genial, César, buenísimo todo. bueno, me alegro. Ahora, respecto de tu profesión, creo que eso es uno de los valores que más traen a la comunicación no verbal las personas que se dedican a ella, y es que vienen de diferentes disciplinas, es muy interdisciplinaria la comunicación no verbal. César es periodista y quiero saber, imagino que la gente también, ¿cómo saber de esto te ayuda profesionalmente en el periodismo? A ver, a mí me ha ayudado profesionalmente en dos sentidos. El primero es en interpretar de verdad la información de manera correcta. Hoy el mundo público en general, especialmente el de la política, pero en líneas generales el mundo de los personajes públicos, eh, la semántica está muy pervertida, o sea, las palabras no significan lo que realmente nos están diciendo. Y se utilizan palabras de manera intencionada para despistarnos, ¿no? Para aparentar algo que en realidad no es lo que piensan esas personas o lo que están sintiendo en ese momento. Y bueno, a mí me ha ayudado muchísimo en ese sentido, ¿no? Porque bueno, al observar la conducta de una persona puedes saber si de verdad está sintiendo eso que está contando, si tiene dudas sobre lo que está contando, si está convencido de lo que está contando. Nos da una visión totalmente diferente. Si nos quedamos solo con las palabras, nos vamos a quedar con una parte muy pequeñita del mensaje. Mm, Eso normalmente en la interacción entre nosotros, entre el público, con Ujú. nuestra familia, con nuestros amigos, pero en el ámbito público es mucho más, o sea, cualquier persona que sale en público a decir algo, normalmente lo tiene calculado, lo tiene pensado y está muy medido. Mm. Entonces, claro, detrás de esas palabras hay mucha más información que rescatar y que recuperar. Y para mí en eso es en lo que más me ha servido desde el punto de vista periodístico. Y luego como consultor de comunicación política, pues me ha servido para analizar
a los adversarios y para ayudar a las personas con las que he trabajado. Ahí va. Entonces, resumo esta idea de que el hecho de contemplar la comunicación no verbal o el comportamiento no verbal te da como una visión más global y más completa de lo que se está comunicando, que si nos quedamos solo con las palabras, con la semántica, que es más tergiversable, es más consciente, es más controlable, te estás perdiendo de una dimensión, de un montón de información. Eso es lo que nos dice César. Ahora, como asesor político, y quiero meterme ahí, quiero saber un poco más. Porque es un público muy complicado, son clientes difíciles. En mis experiencias son más reacios a cambiar porque creen que ya funcionan bien, que saben todo, es tipo, sí, 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 dale, bueno, sí, dale, sí, y al final no aplican las cosas. Entonces, vos decís que observás a los rivales, por un lado, y por el otro, ¿cómo los coachas al político que te contrata? ¿Qué podés decirnos de ese trabajo? Lo que puedas decirnos, obviamente no todo, pero ¿qué podés contarnos de eso? Pues es un trabajo muy complicado, muy, muy complicado, como bien has dicho tú, porque además la política hoy se fundamenta en el éxito. Entonces, cuando un político tiene éxito, cree que ese es otro sesgo muy, muy, muy Exacto. peligroso, el sesgo del éxito, cree que ha tenido éxito porque él es bueno. Y bueno, ¿no? El éxito puede, puede ocurrir hasta por casualidad, ¿no? Entonces, hay muchas causas del éxito, ¿no? Hay muchas causas para triunfar. El hecho de que hayas triunfado en un momento dado no significa de que lo hayas estado haciendo bien. Con lo cual es un cliente muy complicado de trabajar. Yo Sí. siempre procuro trabajar exclusivamente con personas que realmente estén convencidas de que necesitan mi ayuda y que me lo piden de verdad. Yo a veces pongo un ejemplo que es un poco exagerado, pero es un poco como las series estas o las películas americanas en las reuniones estas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cuando se levanta uno y dice su nombre y dice, me llamo César y tengo un problema con el alcohol, ¿no? Y, pues yo empiezo así mis sesiones, o sea, le digo, mira, tú tienes que ahora mismo convencerme de que de verdad necesitas mi ayuda, porque si no me convences de que necesitas mi ayuda, yo no voy a poder ayudarte, ¿no? Porque son cosas muy complicadas. Es hacer una introspección, es hacer observarte cómo te comportas tú y a qué se debe. Y para saber a qué se debe es necesaria la introspección. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Lo van a entender todos, es muy sencillo viéndose, poniéndolos, pero no delante de un espejo, delante de una grabación. El espejo nos engaña siempre. Nosotros nos ponemos en un espejo y automáticamente corregimos nuestra postura, nuestra Mm, expresión facial, nos colocamos bien el pelo muy y estamos. bueno, muy bueno Claro, eso, pero eso sí. delante del espejo. Pero si alguien nos estuviera grabando mientras no estamos delante de un espejo, es como de verdad somos y actuamos normalmente. Y de hecho ocurre cuando alguien se hace nos hacen una foto de grupo, cuando estamos en una celebración y alguien hace un selfie y tal, enseguida todo el mundo quiere ir a ver el resultado, déjame ver cómo quedó. Y cuando alguien se ve que no quedó bien, todo el mundo quiere borrarla, ¿no? Entonces, hay que ponerte frente a esa realidad. Y la mayor parte del trabajo la puede hacer uno mismo. Si uno mismo cuando se ve grabado, cuando se ven imágenes, cuando se ve fotografiado, dices, oye, qué bien estoy, qué bien lo hago, qué convincente soy, qué guapo además y cómo me gusto, entonces vale, aparte de que puedas tener un problema de narcisismo, pero para eso necesitarías otro Poquito. profesional, no a mí, pero si estás convencido de eso, no necesitas la ayuda de un asesor. Ahora, si cuando tú te ves dices, hombre, yo no quería poner esa expresión, yo no quería mostrarme de esa manera, hombre, ese gesto que he hecho, esa cara a lo mejor tan dura, hay un montón de cosas que automáticamente salen por sí solas y la gente las observa. Y claro, pero para eso hay que estar dispuesto a cambiar y a corregirlas. Y además hay que estar dispuesto a hacerlo de una manera progresiva y natural, buscando Mm. dentro de ti cuál es el motivo, por qué tú te comportas de esa manera y cómo podrías cambiar ese comportamiento. Porque si solo alteramos la conducta externa, se va a notar mucho, va a resultar totalmente artificial. Y lo vemos en muchísimos políticos normalmente, que hacen una serie de gestos, ponen una serie de sonrisas sociales, hacen un tipo de comportamientos que dices, pero bueno, es totalmente antinatural, ¿no? Es súper, súper, a lo mejor puede ser súper rígido o creo que la gente lo comprende perfectamente y le vienen a la memoria un montón de casos seguro de políticos ahora mismo. Entonces, el cambio de la conducta exterior tiene que ir acompañado de un cambio de tu propia conducta interior, de cómo te ves tú a ti mismo. Porque si tú no te reconoces,
es muy difícil. Yo puedo mover la mano de esta manera o caminar a esta velocidad porque me lo han recomendado, pero a los 10 minutos volveré a hacer lo que hago normalmente y se me va a notar que no soy yo. Y luego los cambios hay que incorporarlos muy, muy poco a poco. Hay que incorporarlos uno a uno. Si yo tengo el defecto, por ejemplo, de tocarme mucho la cara y de cuando me pongo nervioso rascarme la barba, pues tendré primero que corregir ese gesto para luego a lo mejor intentar poner una sonrisa adecuada, para luego intentar adoptar una postura corporal correcta. Hay que ir muy, muy poco a poco. Entonces es un trabajo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo y que requiere autocrítica, enfrentarte a tu propio yo. Y claro, eso en los políticos es una cosa muy complicada. A veces, de hecho, es un trabajo de riesgo, ¿no? Es un oficio peligroso. Pero bueno, se intenta, se intenta. Bueno, y diste todo un manual de pasos que hay que seguir para coachear a alguien. Esto me parece maravilloso. Y destaco uno de esos puntos ahora, el tema es un prerequisito querer cambiar, porque incluso el Claro. político que se comunica mal y que después alguien contrata para que lo asesoren, bueno, te llaman a vos, César, lo llaman a otro especialista, bueno, asesorarlo a este político. Y si ese político no quiere cambiar, o vocero de empresa no quiere cambiar, no te va a escuchar y no va a entender las razones por las cuales debería hacer Mm, este u otro comportamiento y por lo mm, tanto no sirve. Y me encanta esto que describe César, de que si el otro no quiere cambiar y no hay nada para hacer ahí, iremos con otra persona. A tener en cuenta esto mm, para el coaching y mm. para las capacitaciones y asesoramientos. Eh, la otra parte también que destaco es el cambio interior. No solo tiene que haber un cambio exterior en la conducta, de cómo presentarnos para ser más asertivo en función de qué querramos comunicar, sino que tiene que haber un cambio interno respecto de eso que vamos a comunicar, porque si no puede haber disonancias o incongruencias, o al fin y al cabo se va a traducir al exterior cosas que no estás tratando de expresar, pero aún así se te escapan, se te filtran porque no hiciste un cambio interno. Eso me parece interesante. Y lo último, cambios progresivos. No esperen del día a la mañana ser los mejores oradores porque eso no funciona así, pero entiendo, me ha pasado con voceros de empresas que vienen con la expectativa de, nada, esto en 2 horas lo sacamos y ya estoy. No, así no funciona. No, Lamentablemente no funciona así. no. Yo, Eh, si me lo permites, Alan, yo no es no es un spot publicitario ahora, en mi web, la parte que dedico a a la sí, política adelante. precisamente se llama ser, hacer y parecer, porque para mí es la clave de la congruencia y Mm, más en toda la comunicación, especialmente en la política. Entonces, viene un poco a colación de lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Primero hay que saber quién eres. Luego hay que actuar en consecuencia y luego parecer eso. Pero claro, a veces los políticos quieren saltarse los dos pasos primeros y quieren mm. simplemente parecer. Y con parecer solo no es suficiente. Tienes primero que descubrir quién eres y tienes además que responder a ese quién eres con hechos, con acciones de verdad. Y luego sí conseguir aparentarlas, ¿no? Son los tres pasos y es la congruencia imprescindible para que la comunicación no verbal funcione, porque la comunicación no verbal sola por su cuenta no sirve, no sirve absolutamente para nada porque se nota enseguida. Y en eso sí que los humanos tenemos un sexto sentido y tenemos una capacidad extraordinaria para captarla. No sabemos ponerle nombre, pero cuando vemos a alguien que actúa de manera falsa o de manera sobreactuada, se da cuenta todo el público. O sea, no es que diga, era el más observador de la sala, no, no, toda Claro. la sala se ha dado cuenta que esa persona estaba sobreactuando. Ser, hacer y parecer. Y parecer. Básicamente, si solo nos dedicamos a aparentar, a parecer, es como maquillarse. El otro se va a Mm, dar cuenta que estás maquillado y que ese no sos vos. Por lo tanto, hay que también empezar por adentro para cambiar por afuera. Me llevo eso, mm, genial, César. Y ahora, hablaste de políticos, asesoramiento de políticos, del comportamiento de líderes. mm. Básicamente estamos hablando de eso. Ahora, vos coachás líderes políticos actuales y entiendo que los líderes de hoy no son los mismos o no se comportan o no deberían comportarse de la misma manera que hace 100 años. ¿Por qué? El contexto ha cambiado y las necesidades del pueblo pueden ser otras. ¿Qué crees vos que es lo indicado en el comportamiento no verbal o en la comunicación de los líderes actuales que no era lo mismo para los líderes de antaño, digamos, hace 50 años, 30 años? Hombre, yo creo que sobre todo lo que ha cambiado evolutivamente precisamente es esto, es la apariencia. O sea, antes los líderes, hay una frase que yo repito mucho
del doctor Mario Alonso Puig, que es un experto en liderazgo, que dice que a los líderes no los seguimos en realidad por lo que dicen, los seguimos por lo que son, los seguimos por lo que hacen, ¿no? Entonces, antes los líderes políticos se les seguía precisamente por sus actuaciones. Pensemos en los grandes líderes, personajes como Churchill, como, pues no sé, más recientes puede ser Margaret Thatcher, pensemos en Mandela, o sea, personajes que tenían tras de sí una historia, una acción, y esa acción era la que nos contaban con sus hechos, ¿no? Hoy, desgraciadamente, no tenemos ese tipo de liderazgo, tenemos un liderazgo muy banal, Superficial, claro. muy superficial, muy centrado en las formas, pero y encima centrado en las formas equivocadas, a mi juicio, ¿no? Mm. No centrados en la autenticidad. Entonces, yo creo que hoy la política de lo que más necesita precisamente es de empatía y sobre todo de asertividad. Estamos viendo un problema constante hoy en la política, y no sé, por lo menos en España ocurre actualmente muchísimo, una gran polarización de la Mm. sociedad y Me han de la dicho lo mismo, política. exactamente lo mismo de España, Es sí. excluyente por completo la comunicación política, o sea, los míos son míos y los tuyos son tuyos, y si lo hago yo está bien, y si lo haces tú está mal. Pero creo que eso está ocurriendo en todo el mundo. Lo vemos en Estados Unidos con Donald Trump, o sea, es el demonio Donald Eso Trump, te iba a preguntar, porque o están locos fanáticos detrás de él, porque tiene sus seguidores, ya consigue ser presidente. O lo vemos en Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? Y una parte de la población, el Brexit es un disparate, y otra parte de la población, el Brexit hay que sacarlo como sea. O poner un ejemplo, a lo mejor, no sé si se puede dimensionar en polarización, pero lo que es supuesto a lo mejor es un fenómeno como el peronismo en Argentina, ¿no? O sea, sí, sí, es un buen no ejemplo. admite término medio, ¿no? O estás en un extremo o eres un enemigo. Yo creo que eso hoy es un error, y es por falta precisamente de empatía y de asertividad. Empatía para que los líderes sean capaces de ponerse en el papel, en la piel, en el pellejo de los ciudadanos, Mm. y los ciudadanos no son solo los votantes, los ciudadanos son todos, los que te votan y los que no te votan, y los que no votan nunca también son ciudadanos, y los que no tienen derecho a votar también son ciudadanos, porque son a lo mejor menores. Entonces, los ciudadanos son todos y hay que ponerse en la piel de todos. Y eso es fundamental en un líder, tener la capacidad de empatizar con la otra persona. Y luego la asertividad, tener capacidad de defender tus ideas sin necesidad de excluir a las otras. ¿Cómo se representa esto en la comunicación no verbal? Pues algo muy sencillo. El tono de la voz, simplemente, por poner un ejemplo. Porque hay que gritar. Porque hay que Mm. gritar para tener razón. Porque hay que gritarle al otro para demostrarle que yo no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Se puede decir exactamente igual sin gritarle. Se puede decir exactamente igual sin aspavientos, sin agresividad, sin esas caras de que parece que odias a la otra persona. No, no la odias. La otra persona piensa diferente a ti, nada más. No es tan trágico como nos lo ponen ahora mismo los políticos delante, ¿no? Y eso yo creo que van a ser los líderes del futuro, ¿no? Los que tengan esa capacidad de empatizar con la gente, más allá de que sean simpatizantes suyos o no, Mm. y los que tengan capacidad de expresarse con asertividad, sin excluir a nadie en sus conductas y en sus comportamientos. Creo que para mí ese es el futuro de por donde puede ir la comunicación política, pero queda mucho camino por hacer, Mm, clarísimo. porque desgraciadamente a nivel mundial en ningún país estamos viendo ese tipo de líderes, ¿eh? No estamos viendo esos líderes capaces de buscar soluciones comunes. Hay muy poquitos casos de líderes hoy realmente empáticos, asertivos, y que tengan una manera de expresarse que no excluya a la población No, y que no busque el conflicto. no suelen ser mujeres estas líderes. Pienso en la creo que la primer ministro de Nueva Zelanda. Mm, Me parece que a veces Merkel logra hacerlo, digo, pensando en que las mujeres quizá por naturaleza tienden a ser más empáticas y más sensibles a las emociones, a la manera de expresarlas y tenerlas, contemplarlas, que los mm, hombres, ¿no? ¿Puede haber una mm. distinción en eso, en líderes femeninos y masculinos? Hombre, ahora mismo lo hemos visto con la gestión de la pandemia, y es cierto que hay algunas líderes mundiales que han funcionado mejor que los hombres. Hombre, está claro que hay diferencias en la conducta
propia de la mujer y en la conducta Ujú. propia del hombre. Está claro además que, aunque esto no, políticamente no es muy correcto decirlo, pero es cierto que el cerebro de la mujer está mejor preparado para la intuición, para captar las emociones, para ver sensibilidades. No quiere decir que todos lo sean. Tengo amigos muy sensibles, tan sensibles como conozco mujeres muy poco sensibles. No, no es No, una, pero hablamos no de es una, promedio, hablamos de pero generalidades. En el exacto. promedio las mujeres son mejores que los hombres para identificar emociones en el lenguaje corporal, comportamiento no verbal. Sí, entonces yo creo que el futuro va por ahí. El futuro Mm, probablemente tenga quizá más nombre de mujer que de hombre, pero también interesante. nos queda mucho camino por recorrer y claro, Mm. dependerá también de con quién tengamos la suerte, ¿no? De topar. Ahora mismo se me venía a la mente algunas escenas en tu país de la vicepresidenta, ¿no? Y que han sido precisamente muy comentadas, pero probablemente porque mm, hay más transparencia emocional, hay más autenticidad. Luego puede que eso guste o no Puede guste. gustarte o no gustarte. Exacto, y puede que tengas tus seguidores o puedes tener tus detractores, pero como mínimo hay más autenticidad, hay menos impostación, esa impostación tan masculina del macho alfa, de demostrar que yo soy quien lidera la manada y quien tiene razón y demás, pues eso en la mujer no se da tanto, en la Mm. mujer en eso es más transparente y es más auténtica, es más de verdad. Otra cosa luego es que nos guste esa autenticidad o no. Perdón, te voy a interrumpir Sí, porque perdón. hace poco leí un artículo científico que era muy interesante de líderes norteamericanas y líderes de Israel, femeninas, que habían tenido éxito en la política, y lo que encontraban es que las mujeres que tenían éxito en la política habían desarrollado un estilo de comunicación discrepante. ¿Discrepante en qué sentido? Hablan como hombres, usan el lenguaje semántico y el fraseo de los hombres, pero caminan, entre comillas, entiéndase la metáfora, se comportan, hacen los gestos de las mujeres. Y esa integración entre lo masculino y lo femenino era lo que les permitía, según el estudio, alcanzar lugares políticos de elevado estatus. Y me resuena mucho con lo que estás diciendo ahora, de esta complejidad de los líderes actuales, y que puede ser como una mezcla, aquello que funcione entre los sexos y los géneros, que es las tendencias de cada uno, quizá lo que hace mejor uno, quizá lo que hace mejor el otro, y encontrar esa mejor manera de comunicarnos con los votantes, y como decís vos, de manera auténtica. Sí, y de comunicarnos en dos sentidos, además, o sea, el entender que la comunicación no era como nos enseñaban de pequeñito en el colegio, ¿no? Que era una antena, un emisor, un mensaje y un receptor. No, Mm, no, la comunicación es algo circular y hay una retroalimentación permanente. Y por desgracia, una tal de las cual, cosas que falla hoy en los dirigentes políticos es la desconexión con la realidad, el no escuchar lo que está pasando en la tal calle, cual. el no sentir lo que está sintiendo la gente. Y lo hemos visto, desgraciadamente, estos meses con la pandemia, ¿no? Pues bueno, hay comportamientos que no encajan precisamente porque están totalmente desconectados de lo que está sintiendo la gente en su casa. El estar confinado en tu casa, encerrado con tu Mm. familia, en un espacio determinado, limitando tu libertad, eso te genera una sensación que probablemente nuestros líderes no la han tenido, porque No, no, tuvieron otras necesidades, otros claro, requerimientos, otros claro, privilegios. claro, y entonces eso, ahí hemos visto claramente cómo han fallado muchos. Hemos visto casos muy especiales, a lo mejor, pues como el de Angela Merkel, que sí que se recluyó en su casa simplemente porque había estado en contacto con una Mm, persona de su entorno que era sospechosa de tener el COVID, o el caso de Justin Trudeau, ¿no? Y mm. simplemente porque su mujer dio positivo, pues él también se encerró en su casa y veíamos ese trabajo en su casa, pero en su casa a casa, veíamos la cocina, preparándose la comida, o sea, veíamos un confinamiento auténtico o aparentemente auténtico. Sin Claro. embargo, lo hemos visto en otros líderes que, claro, que ese confinamiento ni era tal confinamiento. Entonces, si ellos no sienten lo que estamos sintiendo nosotros, difícilmente pueden ponerse en nuestro lugar y pueden responder a las necesidades que nosotros tenemos en ese momento. La comunicación tiene que ir en los dos sentidos y esa es una de las grandes carencias que tiene hoy la comunicación política, a mi juicio, ¿no? Muy interesante. Tengo más preguntas para hacerte sobre este tema, pero el Bueno, tiempo se va volando y tengo que saltar a sí, otra cosa. Pero bueno, quizá quedará pendiente para hacer un podcast puntual de la vale, política y el comportamiento no verbal. Ya te estoy encantado. comprometiendo anticipadamente. Claro que sí. Eh, Llega un tema que siempre quiero preguntarlo, soy muy curioso y la gente también necesita saber, bueno, ¿qué libros tengo que leer? ¿Qué me recomiendan? Y
A ver, quizás como periodista César tiene alguna predilección por algún libro distinto, no lo sé, por eso le voy a preguntar. ¿Cuáles son o cuál es tu libro preferido sobre comportamiento no verbal? Mm, a ver, es difícil porque hay muchos libros, hay buenos libros de comunicación no verbal. También es verdad, y hay que advertirlo, que hay libros muy malos de comunicación no Excelente, verbal. excelente. Entonces hay que tener ¿Quieres muchísimo nombrarlos? cuidado. No, no es necesario, pero, pero es algo que es importante porque es uno de los hándicaps que tiene nuestro trabajo, ¿no? El de los analistas de la conducta. Nos enfrentamos a un mercado que está muy condicionado por lo que ha ocurrido hasta ahora. Y lo que ha ocurrido hasta ahora es que esta ciencia se ha visto casi como, como algo de segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido mucho supuesto profesional que en realidad no lo era, ¿no? Y entonces hay mucha información incorrecta funcionando por ahí. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de acercarnos al mundo de la comunicación no verbal. Hay que ser muy rigurosos. Como decía al principio, esa es una de las cosas que a mí yo siempre tengo más en cuenta, ¿no? Y bueno, hay grandes libros. A mí, yo por recomendar uno, a mí uno que a mí me ha servido muchísimo es el Rostro de las Emociones de Paul Paul Ekman. Ekman. Me gustaría recomendarlo porque yo incluso lo repaso muchas veces, porque a mí me ha aportado, yo soy periodista, no soy psicólogo, entonces, bueno, a mí Paul Ekman me aporta no solo la observación, el análisis, la descripción de la conducta, sino que además luego me da una solución. Me dice, cuando veas esa cara, pues actúa de esta manera, e intenta reaccionar de esta otra forma, busca esta otra salida. Entonces me da soluciones que incluso a mí personalmente me han funcionado y me han servido, ¿no? Entonces no solo para distinguir las emociones en el rostro de otra Mm, persona, sino también para saber cómo afrontar la interacción con esa persona. Quizá sea un libro que sirve igual para expertos que para no iniciados. claro, y tiene varios criterios positivos. Está en castellano, punto uno. Y, Es de Paul Ekman, que es una de las máximas autoridades, eso no es un dato menor, y explica en profundidad algo que algunos libros de comunicación no verbal no tienen, y es el tema de las emociones. ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo se disparan? ¿Cómo se experimentan? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué las experimentamos y qué valor tienen para nuestra evolución? Así que es un gran libro, y de hecho Ekman en su autobiografía dice: para mí, ese es mi mejor libro. Ese es el que mejor escribí. Así que si lo dice César y lo dice Ekman, el libro bueno, es bueno. Yo también lo gra- recomiendo, es muy bueno, es muy bueno. Ahora, ¿autor preferido? ¿Algún autor que digas, este me vuela la cabeza? Puede ser Ekman también, pero puede ser otro, ¿por qué no? no, sí, a mí como referente tengo a Eichmann, será porque fue el primero al que me acerqué, no solo científicamente, sino también a través de sus redes sociales y de su aparición en medios, que ha sido muy notable siempre, ¿no? Para mí es uno de los autores de referencia y una persona que combina muy bien lo que hablábamos al principio, el ser científico, el ser riguroso, el tener una gran experiencia personal en la aplicación práctica de ese conocimiento y luego en hacerlo entendible, en hacerlo Transmitirlo. fácil Mm. y ser capaz de transmitirlo, que es lo más complicado de todo esto. Bueno, muy interesante. Para los que no lo conocen a esta altura, quien está escuchando, viendo esto, tiene que saber quién es Paul Ekman. Si no, dejo un link acá en el video, pueden acceder, pueden buscarlo, van a encontrar mucha información de uno de los psicólogos más importantes del siglo pasado. Ahora, César, de nuevo, el tiempo se nos va volando. Te Y, saco de los libros, te saco de los autores, te llevo al futuro, pero no solo el futuro del periodismo, de los líderes, el futuro de la comunicación no verbal. Tecnología, no lo sé, deporte, lo que se te ocurra. Pero ¿qué te imaginás que puede llegar a pasar en la comunicación no verbal dentro de 20, 30 años? a ver, no sé, quizás influido porque estoy leyendo ahora mismo a Yuval Noah y sus 21 lecciones para el siglo XXI y está Excelente hablando, libro, Harari es excelente, excelente. y quizá un poco influenciado por su lectura, me gusta mucho. Yo creo que el futuro está en la inteligencia artificial y de hecho el futuro está aquí ya, o sea, ya
Lo que pasa es que no somos muy conscientes de ello. Hasta ahora hemos visto básicamente en la industria del videojuego, que es donde más se ha desarrollado la inteligencia artificial en cuanto al análisis de la conducta, y con resultados súper exitosos, está clarísimo, ¿no? Cada vez son más auténticos y cada vez interactúan de manera más directa con el humano que los maneja, ¿no? Y también en el campo de la seguridad ha habido muchísimos avances en este Mm, sentido. Pero yo creo que los va a haber en el campo también de las emociones. Y yo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial, que está a punto de dar yo creo que un gran salto en nuestras vidas y que va a formar parte de nuestro día a día y que creo que nosotros lo veremos, no es una cosa de la guerra de las galaxias del futuro, es un tema que está ya hoy. Ahí la comunicación no verbal va a tener un papel preponderante, porque el lenguaje, la relación de la inteligencia artificial con los humanos va a tener que utilizar claro. la interpretación de la conducta no verbal. Y yo creo que probablemente van a llegar a mejorar nuestra capacidad de acierto, o sea, Wow. van a ser capaces con los datos y el Big Data, básicamente, y la inteligencia artificial, en función de acumular una serie Claro. de experiencia como la que acumula hoy cualquier red social, o bueno, esta misma que estamos utilizando, Zoom o cualquier otra, ven, hay tal cúmulo de información que quien sepa manejar esa información y quien sepa interpretarla va a tener una gran ventaja, y ahí va a jugar un papel imprescindible la comunicación no verbal. Yo aconsejaría a todo el mundo aprender de comunicación no verbal, aprender a interpretar, porque si no, va a llegar un momento que probablemente nuestro teléfono, nuestro celular, va a saber más de comunicación no verbal que nosotros mismos, Mm. y va a saber interpretar nuestro estado de ánimo, va a saber interpretar nuestro comportamiento mucho mejor que lo vamos a saber nosotros, con lo cual hay que ponerse las pilas, yo creo. Pero yo creo que el futuro está ahí. Muy interesante. Retomo esto que decís, creo que lo combinás con algo que leíste de Harari, esta idea de Mm, que, a ver, hace poco leí un paper, por ejemplo, que hablaba de 8 software comerciales de reconocimiento de las expresiones faciales emocionales y comparaban estos 8 software con seres humanos. Y los resultados eran que los seres humanos, para detectar los rostros emocionales, todavía somos bastante mejores. Ahora, si a ese software le combinamos datos fisiológicos de la frecuencia cardíaca, de la respiración, le claro, damos el Big Data de Facebook, de Instagram, de claro, Zoom, y bueno, quizás se vuelven mucho más precisos que nosotros, claro, digamos. Eso probablemente. está a la vuelta de la esquina, nos dice César Mm, Harari. O sea, está muy cerca, no falta mucho. Por lo tanto, tu conclusión es, no solo es útil, como decías al principio, ¿no? Para darle ya un cierre a esta entrevista que tengo el mm, lujo de tener contigo, de que aprender de comunicación no verbal te permite no solo mejorar en tu trabajo, sino que en tus vínculos con los demás. Entonces, si además tenemos esta idea de que podemos ser mejores en entender a los demás más profundamente, ¿por qué no empezar a profundizar en este tema? Me gustaría cerrar mm. pidiéndote que nos digas, César, porque yo no te pude preguntar todo lo que tengo para preguntarte, ni todo lo que se podría, pero ¿qué es eso que no te pregunté que crees que la gente que está viendo o escuchando esto debería saber sobre vos? Pues, pues no lo sé, no me lo ponen muy fácil, pero quizá tenga que ver con un poco con lo que ya he comentado a lo largo de la conversación, ¿no? Que aunque en apariencia quien pueda ver mis intervenciones en público, quien pueda seguir mi página web, ver las entrevistas, las conferencias y demás, pueda llevarse la idea equivocada de que yo siempre he sido así, y yo no siempre he sido así. Yo era bastante más Excelente. torpe de lo que aparento, al menos, ¿no? Era mucho más torpe. Tenía los mismos temores que tiene la gente, tenía los mismos miedos, sentía la misma ansiedad, la misma inseguridad, y todo eso ha sido, por lo menos para mí, ha sido superado gracias a estudiar la conducta de los demás, a comprender a los demás. Por eso yo animaría, como conclusión, animaría a la gente a interesarse por este mundo, porque primero les va a permitir ver una gran cantidad de información que normalmente se están perdiendo, a comprender un montón de situaciones que normalmente no comprendemos y que por lo general suelen ser más sencillas de lo que a nosotros nos parecen, ¿no? Suelen responder a motivos mucho más simples y mucho más comprensibles. Y luego, y por último, pues nos va a ayudar a ser mejores nosotros también. Yo
muchas veces ocurre cuando explico esto en algunas formaciones, digo, yo he llegado a un punto en mi vida en el que ya solo me peleo con quien yo quiero y tomo yo la decisión. O sea, yo sé Mm. cuando quiero ponerle una mala cara a alguien, se la pongo, pero se la pongo Muy intencionadamente interesante esto de y, que a con, veces, y digamos, muy consciente y asumiendo la responsabilidad de que a exacto. partir de este momento puedo tener un conflicto con esa persona. Pero lo voy a tener porque yo he decidido tenerlo, que ha llegado el momento de tener ese conflicto porque no tengo otra solución. Pero Perdón, no puede te ser... quiero interrumpir, porque es maravilloso lo que dice César. Mm, Escuchen esto de que la comunicación mm, no verbal no son todo rosas y ser mm, asertivo y ser mm, carismático y ser mm. empático. No, no. A veces hay que usar claves no verbales de rechazo interpersonal, de mala onda, porque Exactamente, es sí. lo necesario. Sí, Genial, sí, César, sí, sí. perdón, adelante. No, no, no. Pero para mí lo importante era que digo, son a mi voluntad. Las tengo cuando yo decido tenerlas. Lo que sí que he superado es que no voy por la vida teniendo conflictos que yo no he querido generar y que yo no he querido causar y que yo no he comprendido. Y que sin embargo muchas veces uno mismo genera sin darse cuenta. Entonces te da un poder, te da un control, te da una capacidad de gestión y una libertad al mismo tiempo que para mí es fundamental, no solo en lo profesional, sino en las relaciones personales, en la interacción social. Es imprescindible conocer nuestra conducta y conocer la conducta de los demás y saber interpretarla correctamente. Excelente, excelente. Y la gente que nos está viendo, escuchando, que te quiere buscar en las redes, ya nos dijiste tu página web, análisisnoverbal.com, y Instagram, Facebook, ¿qué otra red manejas en la que la gente se puede contactar o te puede buscar? Sí, bueno, estoy en todas las redes, tanto como César Toledo como Análisis No Verbal, en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea, es muy sencillo. Entrando en mi página web, ahí están todas las redes sociales y me pueden seguir. Suelo compartir muchísima información, pues eso es algo que también me gusta mucho de lo que tú haces, ¿no? Comparto muchísima información y muchas veces me dice la gente, pero bueno, y todo ese contenido que subes, digo, es que a mí me parece fundamental compartirlo, es que si no compartes el conocimiento, no consigues que la gente se acerque a este mundo, ¿no? Y bueno, ahí subo muchísimo, tú lo conoces, subo muchísimo contenido totalmente libre y que la gente puede utilizar, puede disponer y que les puede al menos animar a acercarse a esta disciplina que es apasionante. A mí, por lo menos, ha conseguido apasionarme. Y bueno, y no es fácil apasionarse y seguir apasionado ya Mm. después de una dilatada experiencia profesional y de lidiar después de un montón de años con políticos, con periodistas, con situaciones complejas y aún así para mí ha sido como una especie de segunda etapa en mi vida la comunicación no verbal. Creo que todos nos hemos dado cuenta que eres y sigues apasionado en este tema. Lo has logrado transmitir durante la entrevista y eso es una cualidad que hablábamos de fingir y de ser auténtico, y fingir pasión es algo que es muy Muy difícil. complicado. Por lo tanto, debe ser genuina y tenemos la certeza de que es así. César, muchísimas, muchísimas gracias. Genial, hubo muchos aportes que entiendo la gente se puede llevar de ahora en más para empezar a ver el comportamiento de manera distinta. A partir de hoy, a abordar la conducta propia y ajena de otra manera. Muchísimas gracias por tu tiempo, César. A la gente le digo, puede dejar comentarios, puede dejar preguntas, consultas para César. Si te gustó el video o el audio, dale un me gusta, puedes compartirlo. Y nos vemos en otro de estas sección de entrevistas a especialistas no verbales internacionales. Hoy con nosotros César de España. Muchísimas gracias, César. Ala, muchísimas gracias a ti. Para mí, ya te lo dije al comienzo, es un placer y de la misma manera aconsejo a la gente que te sigan porque me encuentro entre esos seguidores y cada día aprendo cosas nuevas. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Gracias. Un saludo a todos.